Bien, pues nada más que quería hacer como un resumen de las cosas que estuvimos viendo la vez pasada, en la última clase, que fue básicamente la formación o la diferenciación de los linfocitos T. Les hablé acerca de la doble negatividad. Una doble negatividad es aquel linfocito T que todavía aporta un CD4 y un CD8, pero ojo, no tiene el valor positivo. O sea, aterrizan los linfocitos T al timo. Recuerden que todo esto ocurre a nivel timo. Esto se le conoce como tolerancia central. Las zonas que vamos a ver ahorita, en este caso vamos a ver una de las hipersensibilidades, todas esas son fallas en la tolerancia periférica, ¿sí? O sea, en la periferia hay daño o alguna alteración por lo cual no funcionan los linfocitos T y terminan enfermos autoinmunes, ¿no? ¿Ok? Entonces, posteriormente a que vayan avanzando, vayan estudiando, se vayan educando en timo, se van a convertir en pre-T, ¿ok? En células prelinfocitos T. Vamos a tener unas células que se le conocen como dobles positivos. Estos dobles positivos van a ser células que tienen ya sea CD8 y CD4. Ojo, aquí siguen siendo inmaduros los linfocitos T. Aquí aclaro, un linfocito T doble positivo puede tener un CD4 o un CD8, ¿sí? Ok, como todavía siguen inmaduros, ¿qué va a pasar para que se maduren? Los tenemos que exponer a complejos de histocompatibilidad. Bueno, el complejo de histocompatibilidad lo va a trabajar con un antígeno. En este caso aquí vemos una célula dendrítica, pero es un macrófago y el macrófago le está presentando un antígeno para ver si ellos, si en verdad saben reconocer o no antígenos. No, porque ya saben que el complejo de histocompatibilidad tipo 2, ¿ok? Trabaja con células presentadas de antígeno y los de tipo 1 trabajan con células con núcleo, células nucleadas, ¿sí? Entonces, si falla en esta parte de la selección, se la va a conocer como falla en la selección positiva. Normalmente tiene que pasar por un proceso que se llama selección positiva. La apoptosis va a ser por el proceso por el cual se van a pues, desechar las células que fallaron en esta selección. Solo para corroborar, la vez pasada ya hemos visto eso. Por ejemplo, aquí vean, ¿qué proceso permite la diversidad de las conformaciones del receptor de TCR? O sea, para que tenga un TCR, ya sea CD4, CD8, ¿qué se necesita? Reordenamiento genético, ¿verdad? Muy bien. La tolerancia inmunitaria, pues hay dos tipos, central y periférica. Central ocurre en timo, periférica ocurre a nivel plasmático o a nivel circulatorio en sangre, ¿no? ¿Sí? Y pues el TCR, pues obviamente ya cuando la célula se gradúa, pues entonces tu TCR, ya eliges si va a tener CD8 o CD4, ¿no? Entonces, recuerden que termina de desarrollarse una vez que usted nazca el bebé y si de adulto le tienen que quitar ya sea el timo, hacer una recesión de timo, pues también se lo pueden quitar y no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque el proceso de maduración ya habrá pasado y ocurrió antes del nacimiento. ¿Ok? Sumamente importante eso. Ah, ojo, cuando hay una falla en la tolerancia, o sea, cuando hay enfermedades de hipersensibilidad, es por eso, es por esto mismo. Por ejemplo, aquí lo que están viendo aquí, lo que vamos a ver ahorita de hipersensibilidad, es un error de este tipo de cosas, ¿ok? Hay una falla en la selección. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuáles son? Hay dos maneras por las cuales la célula, el linfocito T va a pasar por un proceso de apoptosis, o sea, morir, o sea, que no va a pasar por la terminación selectiva, la selección positiva. ¿Cuál es? En este caso, es que le presenten al antígeno y el linfocito T muestre mucha afinidad, demasiada afinidad al complejo de histocompatibilidad. Entonces, si no suelta al complejo de histocompatibilidad, le inducen apoptosis, ¿sí? La otra es que no reconozca, ya sea el antígeno, no reconozca, le inducen apoptosis. Entonces va a haber una falla en la selección. Ahora, ¿qué pasa si ese proceso, si dejan que las células donde hay mucha mayor afinidad al complejo de compatibilidad, ¿qué le va a pasar a estas células? Normalmente tienen que pasar por un proceso de apoptosis, así como se los mencionaba. Entonces, si deja el proceso que continúe, van a aparecer linfocitos T anormales, que son los que van a atacar tu cuerpo. Selectividad de linfocitos. El objetivo aquí, ¿cuál va a ser? Eliminar los linfocitos T que no sirvan y los hace por medio de apoptosis, ¿ok? Recuerden que si hay una afinidad al MHC, está perfecto, pero si hay demasiada afinidad, es muy malo y se induce apoptosis, ¿sí? Todo ese proceso es para que haya una diferenciación de células, ¿ok? Ya sea para que adquieran CD4 o para que adquieran CD8. Un entrenamiento algo arduo, ¿sí? Imagínense que salga una célula normal, ¿no? Entonces su cuerpo así se va a comportar. Esta pregunta también la habíamos analizado en clases. ¿En qué tipo de
¿En qué consiste la selección positiva de los linfocitos T? Pues lo que habíamos comentado, ¿no? Verificar que los linfocitos T puedan unirse a las proteínas de histocompatibilidad. Una cosa es que se una y otra es que se una demasiado, no haya demasiada afinidad, ¿ok? Se une, se tienen que soltar, no puede haber mucha afinidad. Y si no me equivoco, en esta pregunta nos quedamos la última vez. Entonces, ¿qué es un doble positivo? Un doble positivo puede ser CD4 o CD8 solos, ¿sí? Más no, se han graduado todavía, ¿ok? Cuando se gradúan se le conoce como selección positiva. Y los linfocitos B, en este caso, miren por acá, este es el linfocito T, ¿ok? Ya ven aquí, aquí ya tiene CD4, ¿ok? Y aquí tiene un CD8, ¿no? Algunos eligen ser helpers y algunos eligen ser citotóxicos. ¿Y qué pasa con los linfocitos B? Los linfocitos B se pueden quedar en médula ósea y ahí poder madurarse, ¿no? Pero lo interesante aquí es el linfocito de T, así como les digo. ¿Qué sucede si un linfocito T doble positivo se une muy estrechamente a un complejo de histocompatibilidad MHC? Ajá, ¿qué va a pasar si se une muy estrechamente? Hay una mayor afinidad. Muy bien. Vean aquí, hay demasiada afinidad, ¿ok? Un día lo va a tener que dejar y lo deja. Cuando hay una falla en la tolerancia, ¿ok? Van a aparecer estas enfermedades que pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, todas estas son de hipersensibilidades, ¿sí? Tenemos mediadas por linfocitos T, tenemos mediadas por anticuerpos, ¿ok? ¿Cuáles son esas enfermedades o de qué se tratan? Bueno, pues todo esto está asociado a una selección negativa, ¿ok? Que falla la selección negativa, o sea, ¿qué quiere decir? Que deja que ocurra, que continúe la célula, falla la selección negativa y ahora empiezan a ver células reactivas, ¿no? Ahora van a ver autorreactividad, o sea, que quiere decir que tu cuerpo se va a atacar sí solas. Entonces, cuando uno de los linfocitos T, que son muy buenos, encuentren a una de esas células que se escaparon durante la diferenciación, pues va a atacar a ese órgano donde están guardados. Entonces, por eso, hay enfermedades, por eso atacan a piel, por ejemplo, psoriasis ataca a piel, lupus ataca a todo el cuerpo, sobre todo riñón, nefrona, ¿sí? Glomérulo, en la arteria reumatoide ataca en la membrana sinovial, ¿ok? Por ejemplo, en el cerebro a nivel de la neurona ataca la esclerosis múltiple, ¿sí? Diabetes, ataca el páncreas, ¿sí? Porque ahí se quedaron las células inmunes, ¿sí? Entonces, cuando lo detecte tu cuerpo, los va a atacar directamente ahí, ¿sí? Pero eso pasa cuando ustedes crecen, van creciendo, y su sistema inmunitario sigue madurando. O sea, va adquiriendo memoria con el paso, pues, de la experiencia de los años, ¿ok? Entonces, por eso muchas de estas enfermedades aparecen como entre la adultez joven, ¿ok? Entre los 30, 40 años, ¿sí? Ahora, la tolerancia central, pues, habíamos comentado la selección negativa, tolerancia periférica. Esto significa, esto lo vamos a ver en anergia, lo vamos a ver en tuberculosis, otra vez en presión tipo 4. Ojo, aquí, las enfermedades autoinmunes o las hipersensibilidades no son las más frecuentes en la población en general, solo afectan el 5 al 10% y todos estos se asocian a estos patrones. Ahora, por lo general, siempre estas enfermedades, por ejemplo, un paciente que tiene artritis reumatoide, no sé si lo sabían, pero está asociado a caries dentales. Las caries son infecciones ontogénicas. Entonces, detectan que hay caries en la boca, se producen las proteínas que llaman citrulinas, que ya lo vieron hace mucho, y ataca al paciente. Por ejemplo, ¿qué otra? Por ejemplo, si se acuerdan la glomerulonefritis, ¿se asocia a qué enfermedad? ¿A la faringitis de qué origen? ¿Estafilocócica o estreptocócica? Estreptocócica, ¿no? Ok, piógenes, exactamente. Fue post-infección, ¿se dio cuenta? ¿Se dio cuenta otra? Por ejemplo, la fiebre reumática. ¿Cuándo es? También post-infección. Entonces, todos esos se deben a DAMS, a patrones de daño. Sí. ¿Qué criterio se utiliza en la selección positiva de células T en el timo? O sea, ¿qué hace la célula, el timo, para decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar esta célula y se va a convertir en una célula positiva. O sea, ya sea CD4, CD8 y pasa la prueba. Es la unión de las proteínas de MHC, ¿no? Así es. Ajá. Para entrenarlas, las entrenan con MHC y si pasan la prueba, ahora sí ocurre la selección positiva. ¿Dudas con eso? No, ¿verdad? No. Ok. Entonces ya terminamos de ver la parte de la tolerancia central y periférica. Ahora sigue por ver hipersensibilidades. Hipersensibilidades.